Una distribución de Bernoulli es un modelo de probabilidad discreta que se utiliza para representar experimentos de eventos binarios, es decir, aquellos que tienen solo dos resultados posibles, siendo el éxito categorizado como un 1 y el fracaso categorizado como un 0. Esta distribución lleva el nombre de Jacob Bernoulli, un matemático suizo del siglo XVII. La distribución de Bernoulli se utiliza entonces para describir situaciones en las que queremos modelar la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado. Algunos ejemplos comunes incluyen el lanzamiento de una moneda, donde el resultado puede ser que salga cara, un éxito, o que no salga la cara, un fracaso. A veces este tipo de experimentos también los podemos extender para el tratamiento de una enfermedad, donde funciona o no funciona. Una de las principales utilidades que tiene la distribución de Bernoulli es la capacidad para modelar eventos binarios calculando estas probabilidades a partir de los parámetros P. Esta distribución también se utiliza como base para otros modelos de probabilidad que son un poco más complejos, como lo sería el binomial o el de Poisson. Bien, entonces la función del modelo de distribución de Bernoulli va a ser utilizado 1 menos p elevado a 1 menos x por p elevado a la x. ¿Qué significan estas simbologías? P es la probabilidad de ocurrencia que tiene un evento, que se define como éxito, mientras Q es la probabilidad del evento que se define como fracaso. Cuando decimos 1 menos p nos estamos refiriendo a la probabilidad del fracaso, elevado a la 1 menos x. Cuando nosotros vemos ese 1 menos x, podemos imaginarnos un teorema de expansión binomial, que lo utilizamos como un tipo de muletilla. Si nosotros decimos nx donde n es igual a 1, y vamos a escoger X cantidad de elementos, pero como el rango solo va de 0 a 1, entonces la ponemos de manera horizontal y decimos, ven, la forma es la misma forma que tendría el teorema de expansión binomial. Ahora bien, otra forma de llamar a la distribución de Bernoulli es decir que una variable x se distribuye como una Bernoulli de parámetro p, donde oficialmente nosotros no ponemos la muletilla de la combinación. Esa muletilla de la combinación la utilizamos simplemente para que no se olvide qué es lo que va en los exponentes. Si nosotros quisiéramos valorar el valor esperado de este modelo, podríamos decir sumatoria en el rango de x de los eventos x sub i por la función de probabilidad. En este caso, la sumatoria iría de x igual 0 hasta 1, porque ese es el rango que tiene, de x por 1 menos p elevado a la 1 menos x por p elevado a la x, y sustituimos. Primero todo lo que sea x lo ponemos en ceros, más todo lo que sea x lo ponemos en 1. Entonces nos da 0 por 1 menos p elevado a 1 menos 0, es decir, eso da 1 menos p por p elevado a la 0. Como es un exponente 0, la base se transforma en 1. Y multiplica por p elevado a la 1. Eso quiere decir que al final estamos haciendo 0 más p, que da como resultado p. P es el valor esperado. Ahora, si quisiéramos hacer la varianza del modelo, lo hacemos mediante el teorema de la varianza, que nos dice que es una sumatoria en el rango de x para los eventos x sub i al cuadrado por la función de probabilidad menos el valor esperado al cuadrado. El valor esperado al cuadrado ya lo obtuvimos del valor esperado que venimos de calcular. Entonces sustituimos sumatoria en el rango de x igual 0 hasta 1 de x al cuadrado por la función de probabilidad 1 menos p elevado a la 1 menos x por p elevado a la x menos p al cuadrado. Cuando nosotros resolvemos los cálculos, vamos a notar que nos queda p menos p. Sacamos una de las p's a factor común y nos queda p por 1 menos p. Puede ser que en alguna literatura, en algunos libros, no se encuentre descrito el 1 menos p, sino que 1 menos p se puede transcribir como q. Entonces le dicen p por q. Pero sepan que q o 1 menos p significan lo mismo. Una vez obtenido ya el valor esperado y la varianza de la distribución de Bernoulli, podemos agregar también dos pasos para comprobar que sea una función de probabilidad. En ese caso es la no negatividad y la convergencia. Función de la variable aleatoria x para los eventos x sub i que utilizan un parámetro de p, vamos a evaluar su función de 1 menos p elevado a la 1 menos x por p elevado a la x que sea mayor o igual que 0, es decir, no negativo. En ese sentido vamos a valorar primero lo que es p. P va a ir un rango de probabilidad, es p de probabilidad. Sabemos por axioma que la probabilidad va de 0 a 1. En ese sentido,
lo que son las bases de esta función, es imposible que sean negativas. A lo mucho van a dar 0, por tanto se cumple que las bases P y 1 menos P son mayores que 0. Pero ¿qué pasa con los exponentes? Con los exponentes tenemos 1 menos X y el X. X se maneja en un rango de 0 a 1. Significa que los exponentes también nunca van a ser negativos y por tanto esta función es no negativa. Luego, para fijarnos en la convergencia, podemos hacer la sumatoria en el rango de X para la probabilidad que sea igual a 1. Bien, como solamente tenemos dos casos, es decir, 0 y 1, no hay más remedio que hacer una sumatoria común y corriente. Nosotros llegamos y aplicamos los casos. Primero hacemos toda la parte con ceros, la sumamos a toda la parte con unos, lo resolvemos, cancelamos, quitamos paréntesis, cancelamos las P's y esto da como resultado un 1. Quedando así demostrado que la distribución de Bernoulli es efectivamente una función de probabilidad. Ahora bien, veamos el ejemplo. Nos piden describir el arrojar un dado una sola vez, donde X es el puntaje obtenido de la cara superior del dado. Pero no solamente queda ahí, sino que nos interesa saber que va a salir un 4. Es decir, que salga un 4 en el dado es un éxito para nosotros. Significa que el fracaso es todos los otros números que no sean un 4, es decir, el complemento de 4. En ese sentido, nos podemos referir a que la variable aleatoria X se distribuye como una Bernoulli de parámetro P, donde X es igual al fracaso y está codificado con 0, mientras que el éxito está codificado con 1. Lo planteamos donde no sale un 4, la probabilidad es de 0.83, mientras que la probabilidad de que salga el 4 es 1 entre 6, es decir, 0.1667. Ahora, ¿por qué en la distribución de Bernoulli y en la uniforme no calculamos la distribución acumulada, la función de distribución? Y eso es porque, número 1, Bernoulli solo tiene dos casos, entonces no tiene mucho sentido sacar una función acumulada. Y en la uniforme, al todos los valores tener la misma probabilidad de ocurrencia, es simplemente sumar la cantidad de veces que sea necesaria. Por esa razón, estas dos no tienen como tal una función de distribución.